Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con John Mill Ackerman, escritor y catedrático. John, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Es un placer, Max. Gracias. John, usted es nuestro hombre en México, país que visitamos hace poco y cuyas noticias seguimos muy de cerca. Parece que hay una especie de insurrección en marcha. Sí. Una revuelta popular. ¿Qué está pasando? La batalla por México es capital, Max, así que hay mucho en juego. La economía mexicana es muy importante, no en vano, mueve 1.300 millones de dólares. Quiere decir 1,3 billones. Eso, 1,3 billones. Se trata de un país con una importancia creciente para Estados Unidos, que se siente cada vez más aislado, que cada vez necesita más petróleo, que cada vez tiene que invertir más en bancos de fuera y al que cada vez le hace más falta proteger sus fronteras para defender sus intereses nacionales. Y el lugar natural de todo eso es México. ¿Cómo son los medios allí? Tengo entendido que acaban de despedir a una periodista muy popular. Sí. Cuéntenos, parece algo escandaloso, aunque no he oído hablar de ello en la prensa estadounidense. Sí, Carmen Aristegui se llama. Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo por reconquistar México, que es independiente y lleva siendo un país soberano desde hace mucho tiempo, y que además está mucho más próximo a los países latinoamericanos que a Estados Unidos. Estados Unidos pretende incorporar a México a Norteamérica. Incluso hay un estudio elaborado por el exdirector de la CIA y general al mando del ejército estadounidense en Afganistán, David Petraeus, y uno de los antiguos directores del Banco Mundial que señala que México tiene que formar parte de la fortaleza de Estados Unidos, llevarlo a su lado del mundo y sacarlo de América Latina. Parte de ese plan consiste en adueñarse de los recursos naturales y en controlar la seguridad, la guerra contra la droga y la venta de armas. Y para que esto ocurra, Estados Unidos tiene que hacerlo sigilosamente, sin que nadie lo note. ¿Usted considera que todo ese blanqueo de dinero y esa guerra contra la droga que forman parte de la actualidad mexicana son un paso más en la recolonización del país azteca por parte de las empresas estadounidenses con el objetivo de desestabilizar la nación y de crear una zona de comercio entre ambos? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte eliminó muchas barreras y permitió que muchos ejecutivos estadounidenses acudieran a México a hacer negocios, de forma que las drogas empezaron a transitar hacia el norte y las armas hacia el sur. Eso es. Me gustaría hablar de los 43 estudiantes que desaparecieron hace unos meses. ¿Ha desencadenado ese suceso algún movimiento como el de Podemos en España o el de Syriza en Grecia? ¿Es eso lo que está pasando? Bueno, Max, yo creo que hay un importante foco de protesta popular que puede ser más fuerte aún que Syriza o que Podemos. Pero Podemos va a llegar al gobierno y Syriza ya lo está. Y yo creo que el movimiento de la Revolución Mexicana también lo logrará. ¿Es eso lo que está pasando allí? Ese es el proceso. Lo que pasa es que empezó hace poco y eso lleva su tiempo. ¿Tienen algún nombre? Bueno, hay un nuevo partido que se llama Morena y que está tratando de congregar ese espíritu. Y si el movimiento social y Morena consiguen limar sus diferencias y crear un movimiento verdaderamente importante con miras a conquistar el poder, México podría ser un ejemplo de poder popular aún mejor que Grecia o que España, porque estos dos últimos países pertenecen a Europa y como tales no tienen esa larga tradición de resistencia contra el colonialismo. Tampoco tienen una revolución como la mexicana, que en 1910, antes incluso de la Revolución Soviética, redactó una de las constituciones más avanzadas de la época, que puso controles a la sobreacumulación de riqueza por parte de los bancos y que garantizó los derechos de los ciudadanos en relación con el petróleo y la tierra, lo que la convierte en una de las mejores cartas magnas del mundo. Y la Constitución sigue vigente, o sea que los que luchan en México tienen la historia de su lado. Pero los otros poderes son muy poderosos también, con entre 9.000 y 29.000 millones de dólares por lo que sabemos. ¿Sabe una cosa, Max? Cada año se bloquean en México entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, y otros 50.000 millones salen del país con destino a los paraísos fiscales, mediante fijaciones del precio de las transferencias y otras formas ilícitas de sacar el dinero. Es decir, que en México estamos viviendo una nueva forma de colonialismo, que consiste en extraer la riqueza, blanquear dinero y destruir el gran patrimonio que tiene el país. Pero los medios estadounidenses no hablan de eso. Prefieren hablar del conflicto entre Ucrania y Rusia, a la que ven como una amenaza existencial sin darse cuenta de que Rusia tiene derecho a defenderse de la expansión hacia el este de la OTAN y de la Unión Europea. Da la impresión de que si Estados
Estados Unidos no encuentra una base militar suya en territorio ruso, John McCain tiene que ponerse pañales para no hacerse de vientre encima. Por eso invadieron Ucrania, para expandirse hacia el este. Y en México pasa igual. México siempre ha sido independiente y soberano. De hecho, no tenemos bases militares estadounidenses, al contrario que Colombia o ¿Cómo lo han Cuba. conseguido? Con la Revolución Mexicana y la independencia. El problema es que ahora Estados Unidos quiere que eso se acabe. La política exterior de Estados Unidos siempre es hipócrita, todos lo sabemos. Pero en México lo es aún más. Seguramente sea el país del mundo donde más hipócrita es. ¿Qué hay de los oligarcas mexicanos? Que están del Ya lado que de hablamos de Estados la Unidos. diversidad mediática, creo que van a celebrarse elecciones federales en el 2015 y que despidieron a la periodista por... Sí, la echaron. Y eso que era la presentadora más popular de la mañana. ¿Y dónde está la Fox? ¿Y la BBC? ¿Dónde está Newsnight y esa BBC imparcial? Porque no les he oído hablar de ello. A lo mejor es que la BBC no es tan imparcial. ¿Qué pasa? ¿Que quizás estén a sueldo de los oligarcas? Jamás lo habría imaginado. En México, los medios nacionales están controlados por dos grandes empresas, Televisa y TV Azteca. Eso en lo que respecta a la televisión. ¿Cómo? ¿Teleazteca? ¿Ricardo Salinas Pliego? ¿Nuestros amigos? Sí, Televisa y TV Azteca. ¿Es un duopolio? Sí, hay menos libertad de prensa en la televisión de México que en la de Venezuela. Fíjese. Yo apoyo a Ricardo, que hace poco adoptó el Bitcoin a través de BitReserve. Creo que con eso se acabará con los prestamistas del día de pago que tanto se han aprovechado de la gente. Tengo entendido que Ricardo es muy religioso, muy católico. El catolicismo sigue estando muy arraigado por allí. A lo mejor ha visto a Dios encarnado en el Bitcoin y en Satoshi Nakamoto. No podemos dejar fuera a Ricardo. Bueno, si analizamos el panorama mediático de México, Ricardo Salinas Pliego es uno de los grandes magnates y como tal controla el mensaje que se difunde en Recemos sus por él. medios. México tiene una sociedad civil muy dinámica. Por ejemplo, la gente utiliza un montón las redes sociales para buscar información. Y muchos ven su programa por televisión, Max. ¿En México? Sí, ¿Nos traducen al español? no hay libertad de prensa en la televisión de México. Tienen que ser los medios de fuera los que nos presten atención. Y la batalla por México es muy importante. Yo lo comparo con la Guerra Civil Española. Antes de que Hitler invadiera Polonia y antes de que el fascismo extendiera su garra por Europa y el resto del mundo, se produjo la batalla por España. Los republicanos españoles luchaban por la democracia y en contra del fascismo, pero entonces llegó Franco con ayuda de los nazis. ¿Y dónde estaba el Reino Unido, Francia o Estados Unidos para apoyar a los republicanos? Los ciudadanos sí que ayudaron, pero ¿y los gobiernos? Prefirieron mirar para otro lado. Pues bien, eso es exactamente lo que está pasando ahora en México. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, los gobiernos y los bancos, o sea, la élite financiera y política internacional, miran para otro lado. Mientras los cárteles de la droga, los intereses financieros, las armas, la violencia y la sangre acaban con el país. Lo bueno es que el pueblo mexicano no es tonto. Al contrario, es muy consciente de lo que pasa y por eso sale a la calle, para organizarse y luchar, ya sea la sociedad civil o los nuevos partidos políticos que se están creando. Yo creo que en los próximos años, si recibimos el apoyo y la atención necesarias por parte de los medios internacionales como ustedes, Max, México triunfará como Syriza y como Podemos, o incluso más aún, y además a las puertas de Washington. Sería enviar al mundo una señal muy potente, la señal de que es posible. Con organización se puede lograr, Max. A mí me sorprende mucho toda la hipocresía que hay en este tema, porque al sur de la frontera estadounidense, en México, se está luchando por los derechos humanos y en contra de la tiranía. Y aún así, los medios estadounidenses lo están pasando por alto, porque prefieren centrarse en lo que ocurre en Rusia, seguramente por una cuestión de fetichismo. Y con los políticos pasa igual. Por ejemplo, cuando desaparecieron los 43 estudiantes desde México y desde Estados Unidos, donde viven unos 35 millones de mexicanos, surgieron muchas presiones hacia la clase dirigente estadounidense, no hacia Obama, que realmente no puede hacer demasiado, sino hacia el poder legislativo, como los senadores y los miembros de la Casa de Representantes, para que expresaran su solidaridad con el pueblo mexicano. Pues bien, no hubo ni un solo miembro de la Casa de Representantes ni del Senado que mostrara directamente su solidaridad con las personas que luchaban sobre el terreno por los derechos humanos. En cambio, todos ofrecieron su apoyo al autoritario y militarizado gobierno de Enrique Peña Nieto, que es un títere en manos de Washington. Evidentemente. En Europa es distinto. Europa es más consciente y está más abierta a entender lo que pasa en México, porque no tiene tantos intereses económicos. En Norteamérica hay tres grandes países: Canadá, Estados Unidos y México, por diferenciarla de Sudamérica.
Canadá parece haberse plegado a los intereses del petróleo, el dinero y el gobierno. En Canadá no hay ningún tipo de movimiento ni de revolución, a pesar de que el país se haya visto diezmado por la llegada de los oligarcas. O sea, que los canadienses no van a entrar en la lucha porque prefieren pasar la noche del sábado viendo un partido de hockey y escuchando los comentarios de mi héroe, Don Cherry, que es el que me inspira los sábados por la noche cuando veo los partidos de hockey por la televisión canadiense. Pero Canadá no tiene capacidad para resistir a la oligarquía del petróleo de Estados Unidos. En cambio, México sí que la tiene. México es un país enorme, cuenta con una población de 120 millones de habitantes y otros 35 millones que hay en Estados Unidos, lo que hace un total de unos 150 millones. Todos ellos con una larga historia de movimientos sociales, lucha por la dignidad y defensa de lo público y de los derechos humanos. ¿Qué pasa con los mexicanos que hay en Estados Unidos? ¿Son la quinta columna? ¿Qué tienen pensado hacer? Estados Unidos es el tercer mayor país en lo que se refiere a población latinoamericana, después de Brasil y México. De hecho, hay más latinoamericanos que en toda Colombia, que sería el cuarto. O sea, que hay un gran potencial. Sí, pero cuando el cerebro se disneyfica y se vuelve estadounidense, lo único que le importa a la gente es saber cuándo estrenarán la próxima película. De temas políticos, nada. Esa es la batalla que se está librando actualmente en México y a ambos lados del Río Grande, la de la conciencia. Nosotros estuvimos hace poco en México. Y la verdad es que nos pareció un país con una cultura increíble, puesto que las antiguas culturas siguen muy presentes a día de hoy. Desde luego. Las tienen delante de sus narices, como si fueran una forma de despertar la conciencia. No estar concienciado con lo que pasa es algo que resulta del todo imposible en México. Exacto. Porque esas culturas están en el aire. Están en la historia, en la política. El nombre del partido del que le hablaba hace un momento, Morena, es el acrónimo de Tenemos que irnos. Movimiento de Regeneración Nacional. En México sabemos que tenemos unas fuerzas armadas muy poderosas que luchan contra nosotros, pero tenemos la esperanza de que juntos lograremos vencer. Muy bien, John. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado John Mill Ackerman. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.